Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para hablar un poco del goce, ¿no? Del goce y el deseo, que es esa lucha, yo diría que es esa lucha en la que el humano está siempre, ¿no? Esa lucha porque el aparato psíquico del humano es así, es bélico, ¿no? Por así decir. Entonces ya nos explicó Freud, ¿no? Las tres instancias, ¿no? La del yo, que es la de afuera, digamos, es la que va a recibir las consecuencias del conflicto del superyo y el ello. El ello quiere satisfacerse, el superyo aboga por la norma, por esa norma heredada, digamos, del superyo paterno. Entonces, esas dos instancias no están en conflicto, digamos, están en guerra entre sí, pero no tienen conflicto. Cada una lucha por su objetivo. El yo es la que está en conflicto, la que va hacia un lado y hacia el otro. Y bueno, y ahí encuadramos también el goce y el deseo, ¿no? Digamos, aquí no voy a explicar completamente el goce, es un concepto muy complicado del psicoanálisis. Yo voy a abordar unos aspectos, ¿no? Y voy a intentar explicarlo porque muchas veces la gente me pregunta por eso del goce, el placer, el deseo. Entonces, bueno, voy a abordarlo en este espacio corto, digamos, desde unas aristas principales. Primero, entender cuando hablamos de goce y deseo. Digamos, el deseo podemos atribuirle gran parte al yo. Digamos, el yo quiere algo, se desea algo. Uno desea tener éxito, conquistar a personas del otro sexo, estar bien con una pareja, tener éxito profesional, terminar una carrera, ganar dinero. Depende de cada uno, ¿no? Los deseos son múltiples y variados, depende de la persona y según el momento de esta persona y la etapa que esté viviendo. El goce, bueno, digamos, el deseo produce satisfacciones de afuera, ¿no? De lo consciente, también de dentro, pero más de afuera. El goce, uno de sus aspectos es que es inconsciente. Entonces, cuando hay goce, digamos, algo se satisface también y produce placer, pero algo se satisface que es inconsciente. Digamos, lo que pasa es que el ello, ¿no? El ello inconsciente puede estar presionando por algo que satisface algo de dentro, pero que por fuera te puede destruir. Por fuera te puede hacer daño, por ejemplo. Cuando hablamos de una persona drogadicta que se droga hasta matarse, por fuera se está destruyendo, pero por dentro algo se satisface. El goce es eso, como yo decía, está en todos los humanos, ¿no? Es eso inconsciente que está luchando por, digamos, por satisfacer algo inconsciente, pero que por fuera te hace daño. Cuando comemos, pero no debemos comer tanto, cuando tenemos que terminar algo, pero no lo hacemos. Cuando tenemos que estudiar, va llegando la hora del examen, pero no lo hacemos. Sabemos que es bueno, pero no lo hacemos. Cuando alguien va con el coche a 200 por hora, igual algo se satisface por dentro, no solo la adrenalina, digamos, algo inconsciente, algo que responde a una representación. Algo se satisface, pero por fuera te puedes matar. Por eso, otra arista de la que quiero hablar del goce es la pulsión de muerte. Cuando hablamos del goce mortífero, goce y pulsión de muerte están relacionados, están vinculados. Se puede entender en ese ejemplo, que te puede llevar a la muerte. El goce sin límite se goza y llega hasta la muerte. Podríamos hablar de muchos ejemplos, como hasta morir, luego hasta morir. Hay una película, no recuerdo cómo se llamaba en español, que habla de eso, ¿no? De unos nobles comiendo, hasta que podían llegar al límite, a la muerte. Por lo tanto, si el goce tiene que ver con la pulsión de muerte, vamos a ver que tiene que ver también con la perversión, ¿no? El goce es perverso. Es una perversión que se satisface todo el tiempo. Algo que se satisface todo el tiempo, incluso a costa de la propia vida del humano, incluso a costa del propio yo, podríamos decir. Entonces, goce, pulsión de muerte, perversión, y si hablamos de perversión, también hablamos de lo infantil, de un retorno a lo infantil. Entonces, para que se pueda entender, ¿no? El goce
viene a satisfacer también algo infantil. Por eso decía también que es una representación, ¿no? Es una representación de esas letras que quedaron inscritas en el sujeto cuando se estaba constituyendo el aparato psíquico, es decir, en la infancia. Entonces, por ejemplo, al que le dijeron tú no vales para nada, no quiere decir que se lo dijeran literalmente, pero de alguna forma se lo transmitieron. O tú no vas a valer nunca tanto como papá, o tú eres para mamá, o eres todo mío. Todos esos discursos se quedaron dentro. Se quedaron en un momento particular, que es cuando se está formando el aparato psíquico. O sea, cuando el sujeto está construyendo su imaginario, cuando está construyendo su realidad. Con lo cual, todas esas palabras tienen connotación de realidad y se van a inscribir en el cuerpo. Entonces la persona lo va a representar. Si le dijeron que no valía nada, o entendió que no valía nada, va a tener problemas como no poder terminar una carrera, no poder hacerse adulto, no poder independizarse, va a hacer todo mal. Entonces, cuando hace todo mal y después le van a decir, es que todo lo haces mal, a la persona le va a sentar mal por fuera, pero por dentro algo se está satisfaciendo y ese es el goce, porque le lleva a tener esa posición que tenía con sus padres, digamos, o con sus figuras primordiales, la que tenía en la infancia. Y digamos, todo neurótico es un perverso frustrado, que es lo mismo que decir que todos queremos ser niños, a nadie le gusta ser adulto, pero es como si en la fantasía del goce nos quedáramos enganchados a una fantasía de me van a dar todo por ser así, como me dijeron, por no valer nada, por ser de mamá, como si mamá me fuese a dar todo como el bebé que fui. Pero lo que pasa que no se dan cuenta muchas veces de que es al revés, porque al ser adulto es como si se invirtiese, la fantasía se invierte, entonces ahí ya no es la fantasía, ahí es justamente lo voy a perder todo por ser niño. No voy a poder tener una pareja, no voy a poder tener un trabajo, no voy a poder tener éxito, etc. Lo que hablaba antes que era el deseo, justamente. El deseo, lo que uno desea conscientemente, es el precio a pagar por gozar. Lo que pasa es que uno muchas veces no se da cuenta, y la persona no se da cuenta, primero porque el goce es inconsciente, segundo porque no está sufriendo las consecuencias todavía. Y estamos en una sociedad donde se ralentiza, lo cual es perverso y es dañino para los sujetos, se ralentizan las consecuencias de no enfrentarse a la adultez. Ahora ya es como casi cultural que uno cumple 30 años y todavía no se va de casa de los padres, por ejemplo. Pero no pasa nada porque la crisis, la economía, el trabajo, todos se van tarde. No es como en Estados Unidos, que a los 18 años, fuera. Entonces, todo eso como que permite que el sujeto permite al goce avanzar, por así decir. Porque es como que no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a los 30 no, a lo mejor, pero a los 35, a los 40, ahí sí llega la angustia. Entonces es ahí donde uno puede entender que el goce, puede entender el precio del goce, que lo está perdiendo todo por gozar. Porque hasta entonces el goce solo era satisfactorio. Porque no, digamos, el goce estaba aquí y la angustia estaba por aquí. Pero la angustia va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo y va a estar por aquí. Y va, como decíamos, expulsión de muerte, va hasta la muerte. Hasta la muerte puede ser literal, hasta la muerte, digamos, de perderlo todo. De perder a la pareja, de perder un trabajo, de no conseguir nunca eso que uno quería, de no realizarse, ¿no? En ese concepto que se conoce más, ¿no? De no poder autorrealizarse. Entonces aquí lo relacionamos con otra cosa. El goce, como habéis podido ver, responde un poco al discurso del otro, o a lo que uno interiorizó del discurso del otro. Yo decía, ¿no? Que se quedan esos mensajes grabados, justamente cuando se está formando la realidad, cuando se está formando el aparato psíquico. Entonces, es el discurso del otro. Yo hablo muchas veces de pacientes que me encuentro, ¿no? Que yo utilizo esa expresión, que lo habrán escuchado mis alumnos o en otros vídeos, que te encuentras sujetos llenos del otro pero vacíos de uno mismo. Entonces, se puede entender con el goce también, porque ese lleno del otro es responder totalmente a ese mensaje que no es de uno, que es del otro, que se queda en el inconsciente. Muchas veces uno se da cuenta, escuchando a los pacientes, que las angustias que te transmiten, lo que te están diciendo, no es de ellos, es un mensaje del otro, que heredaron del otro de alguna manera, como siempre digo, de estas figuras primordiales, pero lo hicieron suyo. Entonces, por eso el goce, al final, lo que impide es el deseo, porque para el deseo uno se tiene que emancipar del otro, necesariamente.
tiene que emancipar del goce. Es lo mismo que ser adulto, para que veáis que todo está un poco relacionado, ¿no? Goce, pulsión de muerte, perversión, infantilización y discurso del otro. Esas pueden ser 5 aristas para que pensemos en el goce y entender siempre que produce una satisfacción. Hoy justo me preguntaban, pero ¿y entonces el goce se puede erradicar? O sea, se refería más a erradicar esa lucha, de alguna manera. Yo decía, no, como explicaba al principio, porque el ser humano siempre está en pugna, no está en equilibrio. Digamos, cuando se aboga por algunas corrientes, por ese equilibrio, esa ausencia de lucha, ¿no? Sería como negar que las 3 instancias del yo, el ello y el superyo. Y no. Pasa que yo decía, pero cuando uno, digamos, está en el camino del deseo, ya esa pregunta no se la hace. El goce va a estar siempre ahí también, pero uno ha elegido el camino del deseo. Lo que pasa es que es un cambio también interno, ¿no? Entonces, yo justo publicaba hoy una frase que decía que lo que puede marcar la diferencia, ¿no? en la lucha entre el goce y el deseo es justamente un análisis. Primero, porque en un análisis uno se va a dar cuenta, se va a hacer consciente de lo inconsciente. Decíamos que el goce es inconsciente, con lo cual uno se va a dar cuenta del goce. Va poco a poco, escuchándose, y con las interpretaciones del analista, va a ver de qué goza. ¿Cuál es el goce? De hecho, es una de las preguntas que nos hacemos siempre, de las primeras, con un paciente. Y es donde intentamos indagar. Después, no es que ahí se termine el problema, no es como a lo mejor algún síntoma histérico que está puesto en el cuerpo, pero cuando uno lo puede poner en palabras, se le va del cuerpo. No suele ser tan fácil. Entonces, ahí la lucha va a seguir, pero digamos, uno ya no puede hacerse el loco con lo que le pasa, y ahí ya puede tomar una decisión. Por más que el goce, digamos, incluso se puede reavivar, incluso uno puede tomar la decisión de ir con el deseo y decir, todo esto que no estaba haciendo ahora lo voy a hacer, voy a ir por fin al gimnasio, voy a dejar de fumar, me voy a cuidar, voy a terminar esta carrera que no termino. Entre paréntesis, ¿no? Vemos muchos casos de gente que hace una carrera y todo va bien, incluso con buenas notas, pero en el último año no la terminan. Ahí podríamos hablar de los que fracasan al triunfar, ¿no? Ese es el goce también. Quizá no pueden superar al padre, quizá temen hacerse adultos, quizá temen que al terminar la carrera llevan una vida de estudiante que está muy bien, a lo mejor les mantienen, pero al terminar la carrera tienen que ponerse a trabajar, salir a la vida real, ¿no? Entonces, un montón de miedos que pueden estar presionando de una forma un poco consciente, pero también muy inconsciente. Entonces, justo la última asignatura, de hecho, se ven muchos casos, ¿no? Seguro que quien ve este vídeo conoce casos de gente que le falta una asignatura o dos, un último examen y no lo hace, de una carrera, o gente que empieza una carrera pero avanza un poco pero no la termina, empieza otra y otra, ¿no? Porque la carrera es algo muy simbólico, digamos, de lo infantil a la adultez, digamos, de ya salir al mundo, a trabajar, a hacer carrera profesional. Entonces quizá a muchos eso le representa eso que no pueden, ¿no? Ese miedo. Entonces no lo consiguen hacer. Entonces por ahí está presionando el goce, y a lo mejor justamente cuando toman la decisión, digamos, buena de terminarlo, de hacerlo, contaba antes, ¿no? Justo en ese momento, como explicaba Freud, ¿no? Cuando uno se acerca al síntoma, el síntoma se defiende, se revuelve. Entonces ahí empiezan síntomas, pues a lo mejor uno tiene que hacer una aparición en público y el día siguiente y el día anterior no puede hablar, está afónico. Es muy típico, ¿no? Pero pasan esas cosas. O uno toma la decisión de analizarse, por ejemplo. Y eso se ve mucho cuando las personas están justo tomando la decisión y empiezan a ver un analista, pero dicen, pero tiene la consulta muy lejos de mi casa, pero es muy caro, pero todo eso habla de resistencias, digamos, es el síntoma que pelea. Cuando la angustia, ¿no? Cuando, digamos, el goce está aquí, la angustia sube y la angustia está aquí, ahí es cuando da igual, digamos, busca un analista aunque sea a 2 horas de su casa, porque ahí la angustia presiona. Yo explicaba en el otro vídeo, ¿no? Cuando uno va al analista, que ojalá, ¿no? Que no se esperase tanto a que la angustia nos desbordase, ¿no? Que se hiciese antes. Pero bueno, pues suele ser por desgracia sí. Pero las resistencias van a operar, y según uno se acerque, digamos, al síntoma, al núcleo, van a pelear más, ¿no? Se van a defender, eso es normal.
Entonces, bueno, quería solo hablar de esto, de estas pequeñas aristas para abordar unos aspectos del goce que espero que a la gente, digamos, que no está tan metida en el mundo del psicoanálisis pueda entender un poquito más de algo que, como digo, es mucho más complejo. Esto sería una especie de introducción. Así que bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa están mis datos si alguien quiere consultar algo, alguna duda sobre este tema o cualquiera. Y muchas gracias y buen verano. Hasta luego.